¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Parlamento, en el que repasamos las principales noticias legislativas que nos ha dejado una semana marcada esta vez por los titulares económicos y laborales. Y es que ya saben que se ha confirmado que Volkswagen fabricará el esperado segundo modelo en Navarra. Pero al margen de este asunto, en lo estrictamente parlamentario, lo más destacado ha sido la comparecencia en comisión de la consejera Beaumont para explicar los motivos de la dimisión en bloque de la cúpula de bomberos. Tanto ella como el hasta ahora jefe de bomberos, Víctor Rubio, consideran que lo ocurrido no atiende a discrepancias graves. Así lo explicaban en comisión parlamentaria. Sorprendido de que un relevo en una dirección del servicio de bomberos, un relevo ágil, ordenado y transparente haya causado tanto revuelo. Hicimos un diagnóstico, teníamos un plan de gestión, no nos resulta posible implementar ese plan y nos vamos con total naturalidad. No hay mentiras, no hay falsas verdades, es lo que hay. No me cabe la menor duda que la consejera, el director general de Interior, la mayoría sindical, la dirección saliente y los que nos van a sustituir van a intentarlo. Pediría la misma altura de miras a todos los grupos políticos de esta Cámara. Acudían juntos al Parlamento la consejera Beaumont, el director general, y Víctor Rubio, jefe de bomberos en funciones, tras anunciar su dimisión. Hemos venido el equipo al completo porque no estamos reunidos. Hemos tomado un café y todo lo que voy a decir a partir de ahora ha sido preparado por los tres. Beaumont quita hierro al asunto, dice que las dimisiones en bloque de los responsables del servicio están dentro de la normalidad y que se han gestionado de forma ejemplar. Las dimisiones y la petición de sustitución del director del servicio se producen con total normalidad. Desde el propio servicio y desde el departamento se han gestionado de manera que me atrevo a calificar, aunque me afecte, de ejemplar. La política se ha pretendido vender como un hecho catastrófico. Es cierto que la petición hecha por el director y su equipo es algo poco habitual y demuestra generosidad por quien, reconociendo que se ve desbordado por los problemas, deja paso a otras personas para que reenfoquen la organización del servicio. La consejera insiste en la pésima herencia recibida. La situación del servicio de bomberos no era mala, era malísima. Y propone una revisión a fondo de la organización, la estructura y la distribución de parques de bomberos. Avanza que está trabajando en un plan director para revertir el camino de anteriores gestores. Una revisión a fondo y completa de su organización, estructura y distribución de parques, también de las condiciones laborales y un sinfín de aspectos que deberán ser abordados en un plan director en el que estamos trabajando, que construya y consolide un servicio de bomberos moderno e integral. Es obvia la necesidad de abordar cambios profundos que permitan rentabilizar el enorme potencial que la plantilla de bomberos de Navarra. De momento no ha dado nuevos datos sobre el número de plazas de una nueva OPE, pero sí adelanta que podrá conocerse antes de que finalice el mes de junio. La oposición acusa a la consejera de falta de autocrítica y critica al Gobierno de seguir hablando de la herencia recibida para esconder su incapacidad de gestión tras casi un año en el cargo. Usted dice que se ha producido eso con normalidad, se refiere a que a usted le han dado el cese en mano y no se lo han enviado con paloma mensajera, porque es la única cuestión que me puede parecer normal de todo lo que está ocurriendo en bomberos. Ya le he dicho que los únicos que quedan por revelarse en el servicio de bomberos son las mangueras. Todo lo demás se le ha puesto usted en pie de guerra. ¿Y alguna responsabilidad tendrá usted? Porque no le he oído asumir ninguna. El señor Rubio quiere nadar entre dos aguas, compañeros y partido, y se ahoga. Y se ha ahogado, porque ahora es que resulta que usted ve que no satisface a nadie. Mirando al pasado solo, y eso ya, de verdad, permítame que le diga, ya roza el ridículo. Ya mirar al pasado, que es que 10 meses son muchos meses. Confían en revertir la situación dejada por el anterior Gobierno. Lo que le digo es que ustedes incumplieron y de este incumplimiento vienen los problemas que ahora tenemos. ¿Y qué problemas tenemos? Que en ese acuerdo de renovación de plantillas se establecía que tenía que haber un mínimo de 388 bomberos operativos, es decir, que estuvieran al pie del cañón y al pie de la manguera que usted ha citado antes, que no creo que se esté quejando precisamente. Ni eso supieron gestionar, ni la abundancia. Cuando tenían el dinero, que les sobraba 2 millones, 2 millones y medio, ni siquiera se completaba el gasto del año, ni siquiera supieron gestionarlo. Dejaron un parque a medias. Un parque a medias al que se refería la consejera también en la comisión. Explicaba que se está investigando por qué el parque de bomberos de Cordovilla no tiene en funcionamiento el helipuerto previsto cuando se construyó el centro y que sí estaba incluido en el presupuesto.
Asegura que es deseo del actual Gobierno ponerlo en marcha para agilizar el servicio. También han adelantado sobre la ambulancia medicalizada de Trinitarios que el Gobierno está reconsiderando su decisión con el objetivo de que continúe el servicio de ambulancia en el Parque de Pamplona. Beaumont asegura que toman así el guante de la rueda de prensa de la representación sindical de bomberos para que la ambulancia continúe en ese parque. Ha habido también pleno ordinario en el que se han aprobado algunos asuntos de calado. El Pleno del Parlamento de Navarra comenzaba guardando un minuto de silencio por la muerte del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Abdellazi, el pasado 31 de mayo. En la sesión se aprobaba también la toma en consideración de la Ley Foral de Cuentas Abiertas, concebida como una medida de regeneración democrática que pretende declarar abiertos todos los saldos de la Administración foral a través del portal de transparencia. Se aprobó también la Ley Foral sobre el Consejo de Navarra, reduciendo de 7 a 5 los miembros del órgano consultivo, cuya elección para un mandato único de hasta 8 años se hace depender del Parlamento por mayoría absoluta. El Parlamento aprobaba también un crédito extraordinario para condicionar los accesos al Instituto Benjamín de Tudela por un importe máximo de 1.378.000 euros, previa suscripción de un convenio con el Ayuntamiento de Tudela que asumirá el 15% del coste. Además, el Parlamento de Navarra se ha comprometido a colocar en el atrio una placa de homenaje a las víctimas de ETA en Navarra. Se emplaza al Ejecutivo a que, en colaboración con ayuntamientos y familiares de las víctimas, se instalen placas similares en los lugares donde sucedieron los asesinatos. El Parlamento, que volvía a guardar un minuto de silencio en recuerdo de la última víctima por la violencia de género. Pero ha sido esta una semana en la que los parlamentarios han estado más que pendientes del bloqueo de 23 millones del presupuesto por parte del Ejecutivo de Barcos. Una noticia que era adelantada por UPN. O obedece a una caída brutal de ingresos que no ha informado a la ciudadanía, o obedece a una deficiente e incluso tramposa gestión presupuestaria. Es decir, que ha presupuestado mal a sabiendas. UPN adelantaba el bloqueo de estos 23 millones antes de que el Gobierno lo informara a la opinión pública y a sus propios socios del cuatripartito, por lo que desde EH Bildu mostraban su malestar. En lugar de habernos comentado esto con anterioridad, pues nos hemos enterado por la prensa y eso significa que la oposición se ha enterado antes que los grupos que apoyan al Gobierno. La presidenta Barcos lamentaba lo ocurrido y explicaba que ya había una reunión convocada para dar cuenta de ese asunto. Lamentarlo profundamente. Lo cierto es que tenemos una reunión prevista para el viernes, lo sabe el señor Araiz, los tiempos que el Gobierno tenía calculados, más allá de que haya habido una filtración de información. Es que no se puede estar engañando a los ciudadanos. Nosotros cuando hacíamos bloqueos salíamos y lo contábamos. Este Gobierno lo que ha hecho ha sido ocultar información. La primera denuncia es esa. Yo creo que es inaceptable que este Gobierno haga un bloqueo de 23 millones de euros y no salga con luz y taquígrafos en una rueda de prensa y lo traslade y lo comunique. La reunión se celebraba el viernes a puerta cerrada en el Palacio de Navarra. Bueno, lo mismo que el otro día critiqué al Gobierno por habernos enterado después de la oposición y tengo que agradecer las explicaciones que se nos ha dado en el sentido de claridad en cuanto al contenido de esas retenciones que se han hecho, esas congelaciones de las partidas presupuestarias. Yo creo que, como el otro día planteé, está en estos momentos entendida y planteada como una medida cautelar. Una cuestión de prudencia presupuestaria. Y nada, hemos recibido la información y ya la valoraremos ahora. Se retoque lo que se retoque, desde luego lo que sí se va a seguir haciendo por parte de este Gobierno es atender a las necesidades de las capas de la sociedad más necesitadas, a las personas que están en riesgo de exclusión y de pobreza, y a estas este Gobierno no les va a dejar de lado para hacer obras faraónicas. Son agridulces, pero de algún modo optimistas también, porque pese a la dificultad de la situación estamos mejor que en otros sitios y las medidas que se están tomando son las correctas. Se nos ha explicado de las causas del bloqueo de determinadas partidas, precisamente para poder garantizar después su ejecución. Este bloqueo lo han determinado los propios departamentos en función de las prioridades. El bloqueo afecta provisionalmente a 62
dos partidas de distintos departamentos. La demanda de la renta de inclusión social está detrás de gran parte de este ajuste, y es que el vicepresidente Laparra ya reconocía que la partida de 57 millones se queda corta ante la avalancha de demandas. Que si habíamos presupuestado 57 millones para este año en la renta de inclusión social, ahora mismo tenemos una estimación de que podría irse a un gasto final de 78 millones, es un crecimiento notable. Y bueno, pues lo que se está haciendo son las operaciones técnicas de ajuste presupuestario para conseguir pues, garantizar esa financiación. Es tiempo ya para la entrevista. Esta semana charlamos con María Solana de Geroa Bai. Bienvenida. Hola, Arratsaldeon. Es tiempo de charla y también tiempo de balances. Hace ya un año prácticamente que ocupasteis estos escaños. La oposición, la propia presidenta, ha valorado estos últimos meses. Está siendo durísimo, ha sido un año largo, y eso que no llega a un año, en realidad son 10 los meses de gobierno como tal, y en los que el Ejecutivo ha podido empezar a trabajar y a tomar decisiones, pero sí que es verdad que desde aquel julio en que tomamos y juramos el cargo en este Parlamento y en esta sala de plenos, pues han pasado muchas cosas. Y muchas cosas interesantes, muchas cosas buenas, muchas cosas que hubiera sido mejor que no ocurrieran, pero ha sido un año activo, ha sido un año productivo, estoy convencida de eso, y desde aquí, bueno, pues se ve a la oposición y se ve que la oposición está tomando su escaño también, todavía no lo ha acabado de hacer del todo, y se ve que el Gobierno está tomando su asiento también y el resto estamos trabajando, eso es algo que se ve aquí cada día. 10 meses también marcados por ese acuerdo firmado por 4 fuerzas muy diferentes en las que, como dices, ha habido cosas positivas y también pues, cosas que han costado más. ¿Con qué te quedas de todo eso? Lo positivo fue que fuéramos capaces de llegar a ese acuerdo programático que tantas veces se menta en este salón de plenos, que tan válido ha sido y se está mostrando como algo eficaz para que el Gobierno del cambio pueda ir trabajando con una hoja de ruta marcada por esas 4 fuerzas que en esta Cámara tienen mayoría parlamentaria, pero que va mucho más allá. Y para mí lo positivo fue que fuéramos capaces de llegar a acuerdos y de tasar los desacuerdos. Hablábamos de irse adaptando, también de ajustes. Esta semana hemos conocido que el Gobierno, tras 4 meses de aprobar los presupuestos para este año para la comunidad, ha decidido bloquear 23 millones de euros, un 0,6% del conjunto de las cuentas. Es algo que se conocía aquí en el Parlamento. La oposición le ha acusado al Gobierno de no enseñar esos datos. ¿Vosotros desde el Parlamento lo conocíais? No lo conocíamos tal cual, ya vemos que tiene más detalle UPN en la oposición que los propios grupos que estamos en el cuatripartito y casi te diría que el propio Gobierno. Es decir, lo sorprendente de esta noticia es que la de Unión del Pueblo Navarro sí conocíamos porque eso el Gobierno ha sido muy cauto en las respuestas de control aquí, pero en otras ocasiones también y en muchos foros en los que han participado tanto la presidenta como el consejero de Hacienda, han sido cautos en tanto que ha habido muchas cuestiones que a partir de aquella aprobación de ley de presupuestos han ido apareciendo con las que no se contaban, como los 50 millones de la ciudad del transporte, 10 millones estamos hablando aquí de educación para pagar sentencias que han salido a favor de los interinos, otros gastos de ese tipo que entonces no estaban contemplados ni se esperaba que fueran a estarlo encima de la mesa ahora, con la exigencia de sentencias que te exige tener el pago preparado. Bueno, pues ha habido cuestiones y ha habido factores que han modificado la situación de hace 4 meses y conocíamos y sabíamos, y el Gobierno ha sido muy cauto siempre en decir que hay que estar atentos, que hay que ir valorando en cada momento cómo está la previsión de ingreso para ir midiendo el gasto. Esto ha sido razonable a nuestro entender. Que ellos especifiquen tanto, bueno, vamos a tener ocasión, la propia presidenta ha solicitado comparecer en este Parlamento para dar el detalle. Y eso sí, la información real, puntual y transparente, como no puede ser de otra manera, de cuál es la situación. Pero, y lo va a hacer, va a comparecer en la Cámara en régimen foral, en la Comisión de Régimen Foral, junto al consejero de Hacienda. Ambos dos explicarán y darán el detalle de la situación. Ahora vamos a hacer referencia a la mesa y junta de portavoces que todos los lunes se celebra. Esta semana los representantes parlamentarios tuvieron que analizar medidas, o bueno, supieron de esa dimisión de la cúpula de bomberos.
¿Qué opinan sobre cómo se han producido todos estos hechos de que desaparezca la cúpula hasta ahora de los jefes de bomberos? Es verdad que Geroabay, en cuanto conoció la noticia, solicitó también una comisión de seguimiento porque entendemos que son cuestiones que sí tienen incidencia directa en el plan, primero que había, en esa hoja de ruta de la que hablamos y en el acuerdo programático, pero más que por una cuestión de alarma, no sé, fue una cuestión de conocer el detalle de cuál es la situación y saber cómo se iba a proceder y cómo están las cosas en este momento. Supimos puntualmente, y creo que en eso también se ha sido bastante transparente, y la comisión está también por llegar, pero ya se ha dado mucha información, principalmente por parte del señor Rubio, también por parte de la consejera, y hemos tenido conocimiento de cómo se han desarrollado los acontecimientos. Vuelvo a decir que no es una cuestión exclusiva ni un elemento diferenciador que diferencia el gobierno del cambio de otros. Ha habido múltiples dimisiones de este tipo, múltiples ceses, múltiples en los gobiernos anteriores, en los gobiernos de UPN y en otros, y es un común, o sea, hay cuestiones en las que, bueno, pues si en ese caso se considera que las personas que están al cargo no se ven capacitadas para el cometido para el que han sido nombrados, pues evidentemente parece honrado que digan que no lo quieren seguir llevando adelante y lo dejen. Creo que ha estado bastante explicado y bastante motivado, más allá de que lo compartamos o no. Porque también en Geroabay consideramos que el asumir una responsabilidad, como es asumir la responsabilidad de gobierno, asumir la responsabilidad de firmar y mantener un acuerdo programático o asumir la responsabilidad de coger un cargo en un momento concreto, es eso. Es asumir la responsabilidad, y la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones es lo que tiene, que es compleja y es difícil. Vamos a tratar ahora otro de los temas, el pleno monográfico que este Parlamento celebró hace unos días sobre educación. Tras varias horas de ponencias, de poner sobre la mesa pues las opiniones de cada grupo parlamentario, sí que se llegó a un compromiso por un pacto político y social para la educación en Navarra. ¿Consideráis que eso es positivo desde Geroabay? ¿Consideráis que es necesario? Nosotras y nosotros como Geroabay llevábamos dentro de nuestro programa esta cuestión. O sea, hablábamos y siempre en todo momento hemos defendido la necesidad de un pacto político por la educación. Lo hemos hecho cuando hemos estado en Madrid también, de la necesidad, porque por desgracia también llevábamos una propuesta de resolución para tener un sistema educativo navarro propio y una ley, un sistema educativo con rango de ley aquí en Navarra y para Navarra, y eso a día de hoy no es posible, y eso este pleno el otro día no lo pudo llevar adelante. Quiero decir con eso que a día de hoy tenemos una legislación básica estatal que nos obliga a una serie de cuestiones que nosotros creemos que hay que superar. En ese sentido, bueno, pues lo hemos dicho en Madrid cuando lo hemos tenido que decir y hemos reivindicado que haya un pacto educativo que sea capaz de superar el partidismo, que sea capaz de mirar más allá, que sea capaz de ver a largo plazo y de ser más estratégico y más velador y garante del bien común. Y lo hemos defendido en Navarra como no podía ser de otra manera, pero también es verdad que en su día en este pleno nos posicionamos en contra de la propuesta de pacto político y social que trajo el Partido Socialista, porque entendemos que no es así como se debe de empezar un pacto. Un pacto no se debe de empezar con las bases que ponga ningún partido, no el socialista ni ninguno otro de esta Cámara. Hay que ser un poco más amplios, más ambiciosos, más plurales, y si empezamos mal, terminaremos mal. Me imagino que ese pacto para desarrollarlo a lo largo de la legislatura, poco a poco, con la opinión de todos los grupos, ¿no? Pedimos que se hiciera una ponencia de educación aquí y el Partido Socialista y otros grupos lo rechazaron. Hablaban de una mesa de trabajo externa al Parlamento, pero queremos que la correlación de fuerzas que hay aquí, que es la Cámara que representa la voluntad de la ciudadanía navarra, se dé también en la mesa que analice estas cuestiones. Y nos parecía que la manera de garantizarlo era hacer una ponencia, como las hay de otros tantos temas en el Parlamento, una ponencia sobre educación, donde también pueden participar elementos ajenos a la Cámara, es decir, agentes educativos y la comunidad educativa en general, pero nos parecía importante que la correlación de representación de la ciudadanía de Navarra estuviera también en esa mesa. No sé si tildarlo de polémica, pero bueno, hago referencia a una de las resoluciones aprobadas en este Parlamento, a poner fin a la moratoria del programa de aprendizaje en inglés para el próximo curso 17-18. Salía adelante con la abstención de Podemos.
¿Vosotros lo entendisteis, os sorprendisteis? Nos sorprendimos, evidentemente, entenderlo pues en parte, y lo que hacemos es respetarlo. Es decir, desde Geroa tenemos clarísimo que cada grupo toma las decisiones que toma por los motivos que quiera que sean. Nosotros trabajamos así, valoramos las propuestas, las medimos, vemos el alcance que tienen, la dificultad que entrañan, la importancia, el efecto que puede tener en la ciudadanía y un montón de cuestiones, y con eso, con esos criterios tomamos una decisión. Si Podemos tomó esa decisión, supongo que es por algún motivo en concreto. Sí que es verdad que he tenido dificultad y me imagino que gran parte de la ciudadanía le habrá pasado lo mismo para entender cuál fue la motivación de la decisión. Dicen que se han confundido, que fue un error. No lo descarto, porque hubo algún otro error en las votaciones y se pidió y se solicitó aquí la repetición y no hubo ocasión de poder repetir alguna de ellas. Nos tenemos que despedir, pero antes no quiero dejar de mirar al 26 de junio. Geroa Bai ha presentado a sus candidatos. ¿Cómo os enfrentáis a estas nuevas elecciones, a esta nueva campaña electoral? Pues más convencidos si cabe que nunca, más convencidos y más convencidas si cabe de la importancia que tiene, por lo que decía antes, por la legislación básica que nos marca Madrid, que marca el Estado a todas las comunidades y en concreto a Navarra, la importancia que tiene de estar también en ese foro de decisión. Y quien crea y considere que uno solo de los parlamentarios de aquel Congreso no va a poder decantar la política que se haga en el Estado, se equivoca. Lo hemos visto en otras ocasiones, hemos tenido en Geroa Bai ocasión de demostrarlo, con Uxue Barkos como diputada durante muchos años, y demostrar a la gente lo importante es que Navarra esté en la agenda política también en el Estado, que haya quien hable desde Navarra, allí en Madrid, pero para Navarra, y no vamos a renunciar a eso, nunca. Bueno, pues mucho trabajo por delante en esta campaña, que empieza dentro de unos pocos días. Muchísimo. Muchas gracias. A vosotras. Bueno, pues hasta aquí este tiempo para la entrevista, esta vez desde el escaño de María Solana. Y con la entrevista, muchísimas gracias, Sara, nos vamos, pero no queremos hacerlo sin recordarles que esta semana el Parlamento de Navarra ha celebrado las primeras jornadas Mujeres Construyendo la Paz, con el concierto ofrecido en el atrio. Por este motivo vamos a despedirnos hasta la próxima semana. Disfruten de la música. Adiós.